En la palabra puedes ver que Él puede enojarse, alegrarse, contentarse, entristecerse, puede ausentarse, puede manifestarse, puede hablar, puede callar. El Espíritu de Dios es una persona, no es una cosa, ni es una electricidad, una energía. Es una persona que manifiesta voluntad y sentimientos, y que hoy no voy a hablarte mucho al respecto de eso, pero es algo real. Sin Él no existe salvación, no existe vida cristiana, no existe absolutamente nada. Ahora bien, comprendiendo esta verdad, tenemos que entender que en ocasiones hay cosas en la vida de los creyentes que se meten en los creyentes y parecen pequeños hábitos que no parecen tan graves, tan importantes, pero porque no son como las cosas que cometían antes. El que siempre estaba perdido de borracho, ahora dice, pero yo ya no soy así. Bueno, de cuando en cuando digo unas malas palabras, pero ya no soy lo que fui. Y no te das cuenta que conforme a la palabra, entristeces, contristas al Espíritu de Dios. Pierdes toda posibilidad de vida cristiana al entristecer al Espíritu de Dios. No es insignificante, es muy grave y muy importante. Por eso, en el consejo de la palabra, no se nos sugiere que no contristemos al Espíritu, se nos ordena. Es un mandamiento apostólico el que viene aquí, que dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es un mandamiento, un imperativo, no es una opción, no es si me nace, no es si me siento bien, no es que yo así soy, no, tienes que ser como Dios dice que seas, y es algo que tienes que cuidar mucho respecto de no contristar al Espíritu de Dios. Actitudes que tenemos que modificar. La razón de este mandamiento es que si provocas al Espíritu de Dios y pierdes contacto con Él, al perder contacto con el Espíritu Santo, pierdes contacto con todo lo que es Dios. Atención en eso, es muy importante. Algunas veces se ve la llenura del Espíritu como si tiemblo y me siento bien y empiezo a proferir palabras que desconozco, entonces estoy lleno del Espíritu. No necesariamente. Esos son dones, manifestaciones. Pero ser lleno del Espíritu implica cuando tienes una vida en justicia. Ahorita veremos más al respecto de eso, y tiene mucho que ver con tu hablar también. Entonces no es insignificante, porque si llevas tu relación con el Espíritu Santo al punto de pecar contra el Espíritu, escucha, el pecado contra el Padre y contra el Hijo se resuelve en la cruz, pero el pecado contra el Espíritu no tiene perdón. No es insignificante, es grave. Tienes que cuidar mucho esta relación. La relación más importante de toda tu vida. Cuando te enojas y quieres decirle a alguien de lo que se va a morir por causa del Espíritu que está en ti, para retener esa relación, para cuidar esa relación, que no haré a la otra persona más importante que la relación que tengo con el Espíritu de Dios. ¿Está entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces de eso quiero hablarte, de este mandamiento, de esto, a fin de que no te coloques en una posición sin Dios. Contristar es una palabra que en griego significa angustiar, causar dolor, causar pena y aflicción. Eso significa causar aflicción. Ahora, ¿qué significa esto? Contristar al Espíritu es cuando, según lo que vimos aquí, esta persona que tiene maledicencia, gritería, enojo, malicia, una persona que, si te fijas, parecen no pecados muy graves. No hablamos de un vicioso, de un asesino, de un adúltero. No estamos hablando de gente que habla mal, o que es gritón o enojón, mal genio. Pero dice, no contrista al Espíritu Santo. Pero ¿por qué te habla estas palabras? Porque esto lo entristece, lo ofende, lo lastima, lo aflige. Te lo explicaré de otra forma. Hay ocasiones en donde mujeres se casan con hombres que no son creyentes o que parecían y no lo eran. Y una vez casados, resulta que sacan el verdadero carácter que tenían. He tenido ese caso en consejería muchas veces. Y entonces la pobre mujer la traen a golpes y a golpes. Y han ido a consejería preguntando, pastor, ¿qué hago? Bueno, lo primero, métalo a la cárcel. Pastor, ¿cómo? Métalo a la cárcel, abusón. O usted sabe, le hablo a 2, 3 hermanos de la iglesia grandota y le ponemos una buena. No bromeo, si he dicho eso. ¿Cómo se va a pegar? No, eso faltaba. Agarramos a 2, 3 y verá cómo le va. No le va a andar pegando. Pero curiosamente, la hermana a veces no hace nada. A veces lo que hace es, no, pero es que es mi marido, es que sí me quiere, nomás que batalla con su carácter y todo. Bueno, entonces, ¿qué quiere hacer? Y algunas veces dicen, bueno, yo ya, vienen con el ojo morado, el brazo quebrado, y lo voy a dejar, no vuelvo a saber nada de él.
Y dice, ok, está bien, le voy a decir cómo le recomiendo a un abogado, fulano de tal, le va a ayudar a separarse. Y al ratito regresó otra vez, no, pero es que sí lo quiero, es que es buena persona, nomás que cuando se enoja es cuando... Bueno, entonces le voy a ayudar para que sepa cómo seguir con él, transformar su corazón, ganarlo para Dios. Y entonces le uno el consejo, y al rato regreso otra vez golpeado. ¿Qué pasó? No, ahora sí lo voy a dejar. No, mire, hermanita, mejor aguántese, ¿no? Mejor tome unas clases de defensa personal, de acondicionamiento físico, para que toque al tú por tú, porque ni se separa, ni cambia el matrimonio, entonces no hace ni lo uno ni lo otro. Entonces, cuando menos, pues que sepa el golpe, o sea, cuando menos que valga la pena, ¿verdad? Una y una, round y round, o sea, que las cosas sean similar. El Espíritu de Dios no está enfermo. El Espíritu de Dios no soporta el maltrato. Un ser humano puede condicionar su corazón a ser maltratado. Un ser humano puede aguantar vivir una vida indigna porque se condiciona psicológica y emocionalmente. Pero el Espíritu de Dios no está enfermo ni condicionado. De Él viene toda sanidad y toda paz, de Él viene toda vida. Entonces Él nunca permitirá estar dentro de una persona llena de violencia y descontrol, que esté ofendiéndolo constantemente. Él no permite ese trato. Por eso la palabra dice, cuiden estas cosas, quítenlas de ustedes, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él no va a aguantar eso. Fuiste sellado para el día de la redención con Él, así que has hecho un compromiso, tienes un pacto, y Él no aguantará eso. En otras palabras, no te irá bien. Entonces, aprender esto, la palabra dice que no lo aflija, no lo entristezcas, y dice que fuimos sellados por el Espíritu para el día de la redención. ¿Qué es esto? Te lo explicaré brevemente. En los tiempos bíblicos solían sellarse los edictos como una manera de hacerlos eficaces e inquebrantables. El rey tenía un anillo, la persona importante que sellaba tenía el anillo, y mediante el anillo ponía en cera su marca, y de esa forma el edicto no podía ser quebrantado. Si un libro se cerraba el pergamino y se le ponía cera y se ponía el anillo, significaba que ese libro no podía romperse, no podía abrirse, hasta que el dueño del anillo lo pudiera abrir. De otra manera nadie más podía abrirlo, a menos que tuviera un agregado ahí que dijera que estaba destinado a tal persona. Era la única que podía abrirlo por causa del anillo, por causa del sello que se le había puesto. La palabra dice que tú fuiste sellado para el día de la redención. Algunos dirán, pastor, ¿que no estamos redimidos ya? Bueno, estás redimido en cuanto a tu espíritu. Tú estabas muerto en delitos y pecados, según Efesios capítulo 2. Pero aunque estabas muerto en delitos y pecados, Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. De manera que cuando Cristo murió y resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Y ahora por medio de la fe somos salvos, por pura gracia, gloria a Dios. Entonces nos redimió en cuanto al espíritu, que nacimos de nuevo. Pero tu alma no ha sido redimida todavía, está en proceso de ser redimida. Santiago 1:21 dice que la palabra de Dios puede salvar, la palabra injertada puede salvar tu alma. Entonces, quiere decir que tu alma está en un proceso de transformación constante, eso lo hace el Espíritu de Dios, esperando esa transformación. Y luego dice la Biblia que llegará el día en donde tu cuerpo será resucitado, será redimido, levantado entre los muertos. ¿Para qué? Pues para que la muerte y el pecado no se queden con nada, ni tu espíritu, ni tu alma, ni tu cuerpo, sino que, como dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Eso es algo precioso que Dios está haciendo. Entonces, cuando comienza la obra, Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Cuando comenzó la obra, el Espíritu de Dios te resucitó con Cristo por la fe. Pero el que comenzó la obra la va a terminar. Y entonces pusieron un sello en ti. Este sello dice que tú le perteneces a alguien que empezó una obra en ti. El cielo sabe muy bien cuando se asoma y ve, dice, ahí van los redimidos. Él tiene el sello. A él no lo toque nadie. Satanás mismo lo sabe, el infierno lo sabe. Tuvo que ir Satanás con Dios y decirle, claro que Job te sirve, pero ¿servirá Job a Dios de balde? Le tiene cercado a él y a todo lo que tiene. Quítale el cerco y tócalo y verás si no blasfema. ¿Por qué Satanás dijo eso? Porque sabía que tenía sello. Nadie me lo toca porque me pertenece, decía Dios. Tú tienes un sello. Tienes una marca de propiedad. Te pusieron el sello de Dios, que no es una cosa, es el Espíritu de Dios. Y donde quiera que tú vas, el Espíritu de Dios está entrando. Y el mundo